Cuando hablamos de cine de superhéroes hay muchas reglas no escritas, y una de las más importantes es que cuando hablamos de Batman, la gente escucha. Y es por eso que el nuevo estreno relacionado al Caballero de la Noche estaba destinado a volverse una tendencia completa independientemente del resultado. Y ahora que tuve la oportunidad de verla, me toca decirles cómo fue ese resultado a mi parecer. Por lo tanto, llegó mi turno para hablar de la más reciente película de superhéroes que se ha estrenado, Batman. En esta película no veremos el ya muy conocido origen del Caballero de Ciudad Gótica, sino que nos enfocaremos un poco más adelante. En esta historia veremos a un Batman que ya lleva 2 años portando la máscara. Todo parece irle bastante bien, al menos en su vida de superhéroe, hasta que inevitablemente aparezca un villano que sea un digno contendiente para él. En este caso en la forma del Acertijo, un psicópata increíblemente inteligente y muy peligroso que tiene la meta de erradicar a toda la escoria corrupta de la ciudad, al mismo tiempo que tiene un plan muy interesante para comunicarse con Batman mientras comete estos homicidios. Por lo tanto, se volverá la misión de Batman, junto con su círculo de allegados, detener a este misterioso personaje, al mismo tiempo que este personaje desenmascara algunos cuantos trapos sucios que Batman ignoraba con respecto al legado de su familia. Debo reconocer que yo fui de los escépticos cuando se anunció que Robert Pattinson iba a ser el nuevo Batman. Si bien yo ya había aceptado que Robert Pattinson es un actor excelente gracias a sus trabajos en El Faro y en El Diablo a todas horas, aún así me mantenía con un poco del estigma, y siendo que iba a volver a interpretar a un personaje basado en un murciélago, así que ya por ahí vamos un poco mal. Sin embargo, al César lo que es del César. Robert Pattinson me cayó el hocico a mí y a miles de millones de personas más, porque nos encontramos ante una versión de Batman genial. No me voy a meter en el tema de si es mejor que la de Christian Bale o que la de Michael Keaton, pero tenemos que decir que es un Batman increíble que sabe serle fiel al personaje y a sus elementos más clásicos, al mismo tiempo que logra ser una versión completamente distinta, así como en sus tiempos lo fueron el de Michael Keaton y el de Christian Bale. Además que debo hacer un pequeño énfasis para aplaudir el valor que tuvo Robert Pattinson de ponerse este traje, ya que como dije se le había reconocido su calidad como actor, pero el estigma de Crepúsculo todavía no se le perdonaba completamente. Y si bien el estigma de Crepúsculo era algo que podía quitarse a través de su muy grande talento para la actuación saliendo en buenas películas, como ya lo ha estado haciendo, hacer una mala interpretación de Batman era algo que el mundo ya no le iba a perdonar. No es como que no haya habido malos Batman en el pasado. A Adam West se la perdonaron porque su serie era muy cómica, entonces estaba permitido que su Batman fuera así. A Val Kilmer yo creo que muy poca gente lo recuerda como Batman, y a George Clooney se la podían perdonar porque es George Clooney, por más que tenga posiblemente a la peor versión de cualquier superhéroe que jamás se haya interpretado en la historia. Sin embargo, Robert Pattinson, teniendo el estigma de Crepúsculo en la espalda, por más que sea un gran actor, se estaba jugando todo con este personaje, y sobre todo teniendo predecesores como Ben Affleck y Christian Bale. Los zapatos que tenía que llenar eran inmensos. Afortunadamente podemos decir que lo logró, tanto nosotros como público que recibimos una increíble versión de Batman, como él que se acaba de ganar el cariño y respeto de toda la comunidad fanática de este personaje. Además que, como ya mencioné, todos los elementos clásicos que todos conocemos de Batman se encuentran aquí y muy bien representados. Sus motivos y su historia de origen, por más que ese no sea el enfoque de la película, su estilo de combate, sus ideales y otros personajes que son muy importantes para Batman, como lo son Alfred o el comisionado Gordon, que son personajes muy geniales. Y si bien mis versiones favoritas tanto de Alfred como del comisionado se quedaron en la trilogía de Christopher Nolan, estas dos versiones fueron bastante buenas. Y por supuesto que si estamos hablando de personajes tenemos que darle crédito al Acertijo. ¡Qué buen villano! Es uno de los mejores villanos que hemos visto en los últimos años en películas de superhéroes, y se ganó sin duda su estancia en el podio de los mejores villanos en películas de Batman. No solamente por la increíble interpretación que nos dio el actor, cuyo nombre ahorita se me va, sino por el propio desarrollo del personaje, lo mismo sus motivaciones, la forma en que nos lo presentan, ya que sin dar spoilers puedo decir que este Acertijo es al que hemos visto de forma más personal en películas de Batman. Nos dejan conocerlo mucho más a fondo en lo íntimo, refiriéndome obviamente a sus emociones, comparado a como se ha hecho con otros villanos. Nos dejan ver su inteligencia y la forma tan interesante en que su mente trabaja.
Y debemos decir que los villanos de la trilogía de Christopher Nolan estarían orgullosos de él, porque lo que logra en esta película, nuevamente sin dar spoilers, es impresionante, un apocalipsis total. Y por qué no, me voy a animar a mencionarlo, no me parece que cuente como spoiler. Tenemos la aparición del pingüino. Un pingüino muy distinto al que nos entregó Danny DeVito y con el que no nos encontramos tanto tiempo en pantalla porque no es el villano principal de la película. Sin embargo, eso no quita que sea un personaje genialmente interpretado, muy carismático, el personaje más divertido de la película y el que nos regaló la que quizás es la mejor escena de acción de toda la cinta. Siendo una cinta de Batman que dura casi 3 horas, eso es bastante decir. También podría perderme en hablar de la maravilla audiovisual que la película representa, tanto en su maravilloso soundtrack, que no tiene nada que pedirle al de la trilogía de Christopher Nolan, que fue compuesto por el mismísimo Hans Zimmer, a ese nivel nos encontramos, tampoco con la maravillosa coreografía que le dieron a las escenas de pelea y a los momentos de acción, que supieron mantenerse fieles a la esencia de Batman y al mismo tiempo ser muy únicos, como también lo fueron en las versiones anteriores, los juguetes vehiculares de Batman, como su motocicleta y por supuesto el Batimóvil, este es uno de los Batimóviles más geniales que hemos visto en toda la historia del personaje, la propia ambientación de Ciudad Gótica y la Baticueva, y así podría seguir con cualquier elemento pequeño en lo audiovisual de la película, pero me perdería. Y aún con toda la maravilla que ya mencioné, dejé lo más importante para el final. Esta película, como dije, supo mantener la esencia de Batman, pero al mismo tiempo logró generar un tono completamente único, que se distancia completamente de las versiones de Michael Keaton y de Christian Bale, ya que las películas de superhéroes generalmente se enfocan en la acción y a veces se combinan con drama o con comedia según el personaje del que tratemos. Pero en este caso, la película se fue por el estilo detectivesco e inclusive pareciera ser cine noir. Todos los elementos clásicos de buen cine de detectives están aquí. Ambientación oscura, misterios, casos de corrupción, homicidios. Es algo genial y es difícil de describir. Y debo decir que Batman encajó perfectamente en la fórmula. Y además de esto, tenemos que hablar de la propia versión de Batman que tenemos aquí, la cual, como dije, combina perfectamente con el tono de la película. Haciendo un paralelismo con el Batman de Christian Bale, que es el que más se le parece, podemos notar las diferencias más importantes. El Batman de Christian Bale, que por el momento sigue siendo mi Batman favorito, se enfocaba muchísimo en la superación, en los ideales y en el deseo de volverse un símbolo para la gente. En cambio, aquí tenemos una versión menos heroica del personaje, valga la ironía, pero mucho más dañada y mucho más oscura. Esta película deja un poco de lado los ideales de Batman que tanto fueron trabajados en las películas anteriores para dar paso a una exploración sobre su salud mental, donde podemos ver inclusive que él no pelea con criminales por un bien mayor, sino que pelea por el odio que les tiene y por el trauma que tiene debido a su famosísima historia de origen que todos conocemos. Sin embargo, y también tenemos que comentarlo, no deja de lado esta parte de los ideales, sino que simplemente se les da menos importancia, al mismo tiempo que se les explora desde otro ángulo, nuevamente tomando este punto de los traumas y de la salud mental como base, inclusive haciendo paralelismos muy interesantes con respecto a la propia salud mental del Acertijo, y mostrándonos que en realidad él y Batman pueden ser vistos como dos caras de una misma moneda, pero no profundizaré en esta parte porque ya sería meterme a spoilers. Y así podría seguir y seguir y seguir hablando de todo lo que me encantó de esta película, de cómo aunque sean 3 horas se me fueron volando y quería que durara más porque es demasiado genial, de cómo todos los personajes tienen su momento para lucirse en la pantalla, de cómo las actuaciones son perfectas, la puesta en escena, la música, la dirección, todo es perfecto en esta película a mi parecer, pero sería perderme demasiado. Así que mejor vamos a concluir. Esta es sin dudas una verdadera y muy buena película del Caballero de la Noche, y sin lugar a dudas Robert Pattinson demostró que es digno de portar los zapatos de Batman. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Nuevamente Batman demostró por qué muchísima gente lo considera el rey del cine de superhéroes, y esténse atentos porque va a haber un video muy interesante sobre ese tema en un tiempo, y no lo duden, les recomiendo completamente que la vayan a ver al cine. Si hay una película que vale la pena ver en cines, es esta. Eso ha sido todo, espero que disfrutaran el video y nos vemos en la próxima.